La casa de antigüedades. Capítulo 15. La mañana de la partida, mientras recorrían las calles silenciosas de la ciudad, la niña temblaba con una mezcla de esperanza y miedo cuando, ante una figura entrevista en la lejanía, su imaginación le sugería que podría ser el bueno de Kit. Pero, aunque le habría encantado darle la mano y agradecerle lo que le había dicho en su último encuentro, sentía alivio al descubrir, cuando la figura se iba acercando, que no se trataba de él, sino de un extraño. Pues, aunque esta visión no hubiera producido en su compañero de viaje el efecto que temía, sentía que decir adiós ahora a cualquiera, y en especial a un amigo que había sido tan fiel y sincero, le resultaría insoportable. Ya bastaba con haber dejado atrás tantos objetos, cosas que no le producían ni afecto ni tristeza. Decir adiós a su único amigo en el umbral de aquel largo viaje le habría destrozado el corazón. ¿Por qué soportamos mejor despedirnos con el espíritu que con el cuerpo, y tenemos fuerzas para irnos, pero no para despedirnos? En la víspera de los largos viajes o de una ausencia de muchos años, los amigos íntimos se separan con la mirada habitual, el apretón de manos habitual, fijando un último encuentro para la mañana siguiente, aunque ambos saben que no es más que un simple engaño para ahorrarse el dolor de decir adiós, y que ese encuentro no tendrá nunca lugar. Es más duro soportar la posibilidad que la certeza. No abandonamos nunca a nuestros amigos moribundos. No despedirnos propiamente de alguien a quien hemos querido mucho podría dejarnos un gran sinsabor por el resto de nuestras vidas. La ciudad se alegraba con la luz matutina, lugares que parecían lúgubres y siniestros durante la noche se mostraban ahora sonrientes, y los refulgentes rayos del sol, bailando sobre las ventanas y penetrando por las persianas y cortinas hasta los ojos de los durmientes, inundaban de luz los sueños y expulsaban las sombras de la noche. Las aves, en sus pajareras calientes pero aún tapadas y oscuras, sentían la llegada del día y se impacientaban e inquietaban en sus pequeñas celdas. Los ratones, de ojos brillantes, volvían a sus minúsculas madrigueras, donde se recogían tímidamente. El lustroso gato, olvidado de su presa, se sentaba parpadeando para captar los rayos de sol que entraban por el ojo de la cerradura y por la ranura en la puerta, ansiando la carrera saludable y el cálido baño de sol cuando le dejaran salir. Los animales más nobles seguían confinados en sus cuadras, inmóviles detrás de los barrotes y mirando, con ojos en los que se reflejaban antiguas forestas, las ramas meciéndose y el sol que se filtraba por algún ventanuco. Pisaban impacientemente el suelo que sus patas prisioneras ya habían desgastado y seguían mirando. Las flores que duermen de noche abrían sus bellas corolas y las volvían hacia la claridad. La luz, el alma de la creación, reinaba por doquier, y todas las cosas reconocían su virtud. Los dos peregrinos, apretándose la mano o intercambiando una sonrisa o mirada alegre, proseguían su camino en silencio. Aquella resplandeciente y hermosa mañana había algo solemne en las calles largas, desiertas, de las que, como cuerpos sin almas, habían desaparecido el carácter y la expresión habituales, no dejando más que una uniforme y muerta quietud, que lo hacía todo igual. Todo estaba tan silencioso en aquella hora temprana que la escasa y ojerosa gente con que se cruzaban parecía tan inadecuada como una lamparilla dejada arder toda la noche, débil e impotente ante la gloriosa plenitud del sol. Al poco de adentrarse en el laberinto de calles que aún se interponían entre ellos y la periferia, este aspecto empezó a ceder su lugar al ruido y al bullicio. Primero, unas carretas y carruajes que avanzaban cansinamente rompieron el encanto. Luego, otras. Después, otras aún más ruidosas y, finalmente, una multitud. Al principio era asombroso ver el escaparate de una tienda abierta. Después, ver una cerrada. El humo subía despacio de las chimeneas mientras saltaban los cierres de las ventanas y se abrían las puertas. Y las criadas, mirando en todas las direcciones menos a sus escobas, arrojaban nubes marrones de polvo a los ojos de los transeúntes que intentaban esquivarlo, o escuchaban embobadas a los lecheros que hablaban de ferias campestres, de carretas con toldos engalanados y,
por si fuera poco, de mozos bizarros, a los que irían a ver por la tarde. Pasado este barrio, llegaron a una zona de comercio y gran tráfico, a donde acudían muchas personas y que ofrecía una gran actividad. El anciano observó a su alrededor con una mirada atemorizada y perpleja, pues quería evitar esos lugares. Se llevó el índice a los labios y empujó a la niña por estrechos patios y caminos tortuosos, y no cejó hasta alejarse de aquella zona, volviendo con frecuencia la cabeza mientras murmuraba que la ruina y el suicidio anidaban en aquellas casas y que ellos dos podrían convertirse en víctimas si no aceleraban el paso. Pasado también este barrio, llegaron a un vecindario de casas humildes, divididas en cubículos, que tenían las ventanas parcheadas con jirones de tela y cartón, lo que expresaba elocuentemente la pobreza general que allí reinaba. Las tiendas ofrecían mercancías que solo la pobreza podía comprar, y los vendedores y compradores se empujaban y a veces incluso se agarraban del cuello. Había calles pobres de clase media caída en desgracia que intentaba, con poco espacio y recursos miserables, convertirlas en su última y melancólica parada. Pero el recaudador de contribuciones y el acreedor acudían allí como a cualquier otro sitio, y la pobreza, con algún conato de resistencia, no era menos escuálida y manifiesta que la que, resignada desde hacía tiempo, se había dado por vencida. Enfilaron una calle ancha, pero su carácter seguía siendo el mismo, pues los humildes seguidores de la riqueza del campo plantan la tienda en su entorno. Casas podridas por la humedad, unas en alquiler, otras aún en construcción, otras a medio construir o desmoronadas. Viviendas donde era difícil saber quiénes necesitaban más de la piedad, los arrendadores o los que vivían del alquiler. Niños mal alimentados y mal vestidos en mitad de la calle. Madres regañonas arrastrando ruidosamente los huecos. Padres harapientos acudiendo con aire abatido al trabajo que les reportaría el pan de cada día y poco más. Mujeres que lavaban la ropa batiéndola con palos, zapateros remendones, sastres y candeleros que ejercían su oficio en cuartos de estar, cocinas, habitaciones interiores y buhardillas, todos apiñados bajo el mismo techo. Fábricas de ladrillo, ennegrecidas y desconchadas por las llamas, que rodeaban jardines vallados con estacas de viejos toneles o de madera saqueada en casas derruidas. Montones de hierbajos cenagosos, ortigas, malas hierbas y conchas de ostras amontonadas en desorden. Pequeñas capillas disidentes empeñadas en enseñar, ciegas a lo que veían, las miserias de la tierra, y numerosas iglesias nuevas erigidas con riqueza superflua para mostrar el camino del cielo. En los extremos de las calles había menos casas, con pequeñas manchas de vegetación a los lados y alguna que otra mansión solariega desprovista de pintura, construida con madera vieja o con restos de barco, verdes como las coles que crecían alrededor y con hongos y caracoles incrustados en las junturas. A estas les sucedían edificaciones más coquetas, de dos en dos, con un terreno en la entrada de arriates angulares rodeados de tupido aligustre y con estrechos caminos de acceso, donde el pie no se aventuraba a pisar la gravilla. Luego venía un hostal, recién pintado de verde y blanco, con patio y bolera de hierba, desdeñoso de su viejo vecino, con un abrevadero donde se detenían los carromatos. Después, el campo. Y más allá, unas casas aisladas de considerable tamaño con zonas de césped, algunas con una casita aneja donde vivían el portero y su mujer. Luego, una barrera de peaje. Luego, más campo con árboles y almiares. Luego, una colina, donde el viajero podía detenerse en lo alto y volver la vista a la vieja catedral de San Pablo, que surgía a través del humo, con la cruz asomando por encima de la nube, si el día estaba despejado, y resplandeciendo al sol. Allí el viajero, deteniéndose a mirar esta Babel, sobre la que sobresalía la cruz, hasta las avanzadillas más alejadas del ejército del ladrillo y el mortero, ahora a sus pies, podía decir que, finalmente, había salido de Londres. En un lugar así, en medio de un ameno prado, el anciano y su pequeña guía, si guía puede llamarse a quien no sabe a dónde se dirige, se sentaron a descansar.
como la niña había tenido la previsión de llenar el cesto con unas rebanadas de pan y carne, allí tomaron un frugal desayuno. El frescor de la mañana, el canto de las aves, la belleza de la hierba ondulada, las hojas de un verde intenso, las flores silvestres y los mil olores y sonidos exquisitos que flotaban en el aire, grandes alegrías para la mayoría de nosotros, pero sobre todo para quienes viven engullidos por una multitud o solitariamente en grandes ciudades, como en el cubo de un pozo humano, henchían sus pechos de alborozo. La niña repitió una vez más aquella mañana sus sencillas oraciones, más en serio quizá que en otras ocasiones. El anciano se quitó el sombrero y, como no sabía recitarlas, dijo amén y añadió que allí se estaba maravillosamente bien. En un estante de la casa había un viejo ejemplar del Progreso del Peregrino, con láminas muy extrañas, que la niña había leído absorta tardes enteras, preguntándose si era cierto lo que allí se decía y dónde estarían aquellos remotos países de nombres tan curiosos. Al volver la mirada hacia el camino, mil recuerdos le volvieron al pensamiento. Querido abuelo, dijo, con la salvedad de que este lugar es más bonito y mucho mejor que el del libro, siento que somos dos cristianos que hemos dejado sobre esta hierba nuestras preocupaciones y problemas. Nunca volveremos a tenerlos, ¿verdad? No, nunca, nunca, refrendó el anciano agitando la mano en dirección a la ciudad. Tú y yo ya nos hemos librado de eso, Nell. Nunca conseguirán convencernos para que volvamos. ¿Está cansado, abuelo?, preguntó la niña. ¿Está seguro de que no le sienta mal tanto caminar? Ya no me sentiré mal, sobre todo ahora que ya nos hemos ido de allí, fue su respuesta. Movámonos, Nell. Debemos alejarnos más, mucho más. Aún estamos demasiado cerca para detenernos a descansar. Vamos. Había en el prado un estanque de agua limpia en el que la niña se lavó las manos y la cara y se refrescó los pies antes de ponerse en marcha. Dispuesta a que el anciano se refrescara de la misma manera, le hizo sentarse sobre la hierba, le echó agua con las manos y lo secó con su sencillo vestido. Ya no puedo defenderme por mí mismo, cariño, le confesó su abuelo. No sé cómo he llegado a esto. Antes podía defenderme, pero ese tiempo ya ha pasado. No me dejes, Nell. Dime que no me dejarás. Yo te he querido siempre, lo sabes bien. Si te pierdo a ti, cariño, moriré. Posó la cabeza sobre el hombro de la niña con gemidos lastimeros. Días antes, la niña no habría podido contener las lágrimas y habría llorado con él. Pero ahora lo consoló con palabras amables y tiernas, sonrió ante la idea de que pudieran separarse alguna vez y consiguió que él también se riera. El anciano se tranquilizó enseguida y, canturreando para sí como un niño, acabó durmiéndose. Se despertó con nuevos bríos, y prosiguieron la marcha. El camino era agradable. Discurría entre los sanos pastizales y trigales, donde, suspendida en el cielo azul, una alondra gorjeaba alegremente. El aire llegaba cargado de fragancia, y las abejas, embriagadas por aquel hálito perfumado, zumbaban con monótona satisfacción. Llegaron a un campo abierto. Había pocas casas muy separadas, a menudo por varios kilómetros de distancia. Encontraron un puñado de casas rústicas, unas con la puerta atrancada con una silla o mesa para impedir que los niños salieran a la carretera, otras cerradas a cal y canto mientras la familia trabajaba en el campo. Estas casuchas marcaban el comienzo de una pequeña aldea. Poco después, avistaron el chamizo de un carretero, o quizá la fragua de un herrero. Luego, una granja próspera con vacas somnolientas que pacían en la hierba y potros que asomaban la cabeza sobre la valla de piedra y salían corriendo cuando los caballos enjaezados pasaban por la carretera, cual triunfal celebración de su libertad. Había también cerdos obstinados removiendo la tierra en busca de un bocado exquisito que emitían gruñidos monótonos mientras osaban solos o se cruzaban con otros congéneres. Palomas gordas que revoloteaban por los aleros de los tejados.
y patos y gansos, engreídos pero graciosos, que caminaban torpemente por el borde del estanque o se deslizaban por la superficie del agua. Pasado aquel corral había una pequeña venta, una taberna más humilde todavía y la tienda del pueblo. Por allí estarían el abogado y el párroco, cuyos meros nombres eran el terror de la taberna. La iglesia sobresalía modestamente sobre un soto de árboles. Seguían unas cuantas casas de labranza, un recinto para animales perdidos y, cosa que ya habían visto a la vera del camino, un profundo y polvoriento pozo viejo. Finalmente, campos perfectamente cercados y la carretera sin fin. Tras caminar todo el día, aquella noche durmieron en un pequeño mesón, que alquilaba camas a los viajeros. A la mañana siguiente, se pusieron de nuevo en camino, y aunque sin ganas al principio y algo cansados, se recuperaron enseguida y reanudaron la marcha a buen ritmo. A menudo se paraban a descansar, pero, apenas unos minutos. Solo habían tomado un ligero refrigerio desde la mañana. Eran casi las 5 de la tarde cuando se acercaron a otro puñado de chamizos. La niña los miraba atentamente, sin atreverse a pedir permiso para descansar un poco y comprar algo de leche. No le resultó fácil decidirse, pues era tímida y, sobre todo, temía encontrarse con un bufido. Aquí había un niño que lloraba, allí una matrona ruidosa. En esta casa, la gente parecía demasiado pobre. En esa otra, había demasiados ocupantes. Finalmente se detuvo en una casa con la familia sentada alrededor de la mesa, porque había allí un anciano en una silla con cojín junto a la chimenea y le pareció que podía ser un buen abuelo, igual que el suyo. También estaban el labriego y su mujer, más los 3 hijos, robustos y morenos como bayas. La solicitud de la niña fue atendida al instante. El hijo mayor fue por un poco de leche, el mediano llevó 2 banquetas a la puerta y el más joven reptó hasta la falda de su madre mirando a los extraños a través de los dedos de su mano, curtida por el sol. Dios le guarde, jefe, expresó el viejo labriego con voz atiplada. ¿Va muy lejos? Sí, señor, muy lejos, contestó la niña, ya que el abuelo le había hecho señas. ¿Desde Londres?, preguntó el anciano. La niña contestó afirmativamente. Ah. Él había estado en Londres muchas veces. Había ido allí a menudo con sus carretas. Hacía casi 32 años desde la última vez, y oía que la ciudad había cambiado mucho. Nada de extraño. También él había cambiado mucho desde entonces. 32 años era mucho tiempo, y 84 era mucha edad, aunque había conocido a uno que había vivido 100 años, pero nunca había estado tan sano como él. Ah, eso sí que no. Siéntese en el sillón, jefe, ofreció el anciano, golpeando con el bastón el suelo de ladrillo con la mayor fuerza posible. Sacad una pizca de esa tabaquera. Yo no tomo mucho, porque sale muy caro, pero a veces me parece que me despierta, y usted es un zagal comparado conmigo. Yo debería tener un hijo casi de la misma edad que usted, pero lo enrolaron como soldado y volvió con una sola pierna. Siempre decía que quería ser enterrado cerca del reloj de sol, a donde se subía cuando era pequeño. Y sus deseos fueron cumplidos, pobre hijo mío. Puede ver usted el lugar con sus propios ojos. Desde entonces cuidamos el césped. Sacudió la cabeza y, mirando a su hija con los ojos bañados en lágrimas, le dijo que no se preocupara, que no iba a seguir hablando de eso. No quería entristecer a nadie, y si lo había hecho, pues perdía perdón y se acabó. La leche llegó, la niña sacó su cestita, seleccionó los mejores trozos para su abuelo e hicieron una comida abundante. El mobiliario de la habitación era muy humilde, por supuesto. Unas pocas sillas rudimentarias y una mesa, una rinconera con su pequeño surtido de loza y porcelana, una bandeja de té chillona que representaba a una dama de pelo reluciente paseando con una sombrilla azulada, unos cuantos cuadros de tema bíblico en la pared y la chimenea, un viejo armario ropero muy bajo, un reloj con cuerda para 8 días, unas cuantas sartenes relucientes y un calentador de agua. En eso consistía todo el mobiliario.
pero todo estaba muy limpio y aseado, y cuando la niña miró alrededor la embargó la misma sensación de tranquilidad y de consuelo a la que había estado acostumbrada durante tanto tiempo. ¿A qué distancia queda de aquí el siguiente pueblo o aldea?, preguntó la niña al marido. Hay unos 8 kilómetros al menos, bonita, fue la respuesta. ¿Pero no irán a seguir caminando esta noche? Sí, Nel, me dio apresuradamente el anciano, apremiándola también mediante signos. Seguiremos, cariño. Caminaremos hasta la medianoche. Hay un buen establo cerca de aquí, jefe, le informó el hombre, y hay alojamiento para viajeros en el Cloanarrer. Discúlpeme, pero me parece que está usted un poco cansado para seguir, y si no tiene mucha prisa en llegar. Sí tenemos prisa, insistió el anciano con el mismo apresuramiento. Tenemos que seguir, querida Nell, tenemos que seguir. Tenemos que seguir, de verdad, corroboró la niña plegándose a la impaciencia de su abuelo. Les estamos muy agradecidos, pero no podemos detenernos tan pronto. Estoy lista, abuelo. Pero, al ver moverse a la joven caminante, la mujer había observado que tenía uno de los pies lleno de ampollas y rosaduras, y como buena mujer y madre que era, no permitió que se fuera hasta habérselo lavado y haberle aplicado un remedio casero, lo que hizo con tanto tacto y presteza, pese a lo endurecidas y encallecidas que tenía las manos de tanto trabajar, que la niña se conmovió y no pudo por menos de expresarle un ferviente que Dios la bendiga. Ni pudo después mirar hacia atrás ni pudo hablar hasta que no se alejaron lo suficiente de la casa. Al volver la cabeza, vio que toda la familia, incluido el anciano abuelo, había salido a la carretera para verlos marchar. Y así, entre muchos saludos con la mano y asentimientos con la cabeza, y con varias lágrimas vertidas al menos por su parte, se alejaron de allí. Habían avanzado, más despacio y más penosamente, otro 1,5 kilómetros más o menos, cuando oyeron el ruido de unas ruedas detrás de ellos. Volviendo la cabeza vieron que un carro vacío se acercaba con bastante celeridad. Al llegar a su altura, el conductor detuvo el caballo y miró atentamente a Nell. ¿No son ustedes quienes han parado a descansar en aquella casa?, preguntó. Sí, señor, respondió la niña. Ah. Bien. Me han pedido que los recoja, se explicó el hombre. Yo voy también en esta dirección. Deme la mano y suba, jefe. Qué gran alivio, pues estaban muy cansados y apenas podían seguir andando. Aquel traqueteante carro les pareció un carruaje de lujo, y el viaje una verdadera delicia. Apenas se hubo sentado Nell sobre un pequeño montón de paja en un rincón, cayó dormida por primera vez en todo el día. Se despertó al detenerse el carro, que iba a girar para tomar otro camino. El carretero se apeó amablemente para ayudar a la niña y, señalando unos árboles a media distancia, dijo que la aldea empezaba allí y que debían tomar el camino que atravesaba el camposanto. Y hacia allá encaminaron sus fatigados pasos.